Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves. Mientras que el tema continúa siendo el tema central, como no, el de las elecciones futuras, el del próximo, las elecciones, los comicios del próximo 23 de julio, la imagen de la jornada en Oviedo nos traslada una semana más al Hotel de la Reconquista, donde el jurado hacía público esta misma mañana, este mismo mediodía, bueno, pues el fallo del Premio Princesa de Cooperación Internacional. Escuchamos al exministro Gustavo Pertierra. Decide conceder por unanimidad el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2023 a la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, DNDI por sus siglas en inglés. Más de 1.000 millones de personas de las poblaciones más pobres y desfavorecidas del mundo, la mitad de ellas niños, sufren un conjunto de enfermedades que causan graves estigmas sociales y millones de muertes al año. Son enfermedades desatendidas por la investigación, la industria y el desarrollo comercial. Como respuesta al problema, 5 entidades públicas y privadas de Brasil, Francia, India, Kenia y Malasia, junto con 2 organizaciones internacionales, impulsaron esta iniciativa para descubrir y desarrollar tratamientos eficaces, así como hacerlos accesibles, asequibles y adaptados a las comunidades afectadas. Bueno, pues ya conocemos un galardonado más en una nueva edición que ya se prepara para el mes de octubre de los premios Princesa de Asturias. Ahora vamos a irnos muy rápidamente con la cabecera porque tenemos un inicio de programa auténticamente de cine. Bueno, pues en el tiempo de entrevista lo hacemos hablando de esta casa porque, como saben, nos gusta emitir cine, nos gusta emitir buen cine. Y el próximo, mañana viernes, a partir de las 3:30 de la tarde y el próximo domingo a partir de las 10 de la noche, tienen una cita con nosotros y una película muy, pero que muy buena. Muchos en este país hemos crecido con un género, el género del western, más conocido popularmente como las películas del oeste. Bueno, pues dentro de las películas del oeste les vamos a ofrecer una película singular, una película que lleva por título Solo ante el peligro, protagonizada nada más y nada menos que por Gary Cooper y Grace Kelly, la que luego sería Princesa de Mónaco, Gracia Patricia, Princesa de Mónaco. Y Gary Cooper, que es sin duda, bueno, pues uno de los genios mundiales e históricos de la pantalla. Dentro del ciclo dedicado a las películas que han conseguido Oscar, en esta ocasión les presentamos un título que consiguió nada más y nada menos que 4. ¿Y quién sabe todo acerca de esta película? ¿Quién está sola ante el peligro en esta entrevista? Bueno, pues nuestra compañera Carmen Maragaño. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tiene de especial esta película frente a otras películas del oeste? Sobre todo que es una película que se sale por completo de lo que es el esquema de película de vaqueros, podríamos decir. Normalmente en las películas estándar, el sheriff siempre está acompañado del grupo de los ciudadanos del pueblo, ¿no?, que se unen a él para combatir contra el villano. En este caso es todo lo contrario. En este caso es un sheriff que además justamente acaba de contraer matrimonio con una chica que es una jovencísima Grace Kelly, y tienen planeado irse a una ciudad para comenzar una vida nueva. Lo que pasa que en ese momento se entera de que un hombre al que había metido en la cárcel años atrás ahora salió de prisión y va por él a vengarse. Sí. Entonces tiene ese dilema de ¿qué hago? ¿Me quedo en el pueblo y lucho contra este hombre o me voy con mi esposa, que eran los planes que teníamos? A pesar de que si me quedo, ella puede dejarme. Entonces es una dualidad ahí moral de escoger o el deber o casi la supervivencia, porque... Claro, claro. Y entonces, entiendo que en el pueblo lo dejan solo. Por supuesto, ahí está, ese es otro de los elementos extraños, digamos, más chocantes de esta historia, que el sheriff va pidiendo ayuda un poco a los habitantes, ¿no?, para que le ayuden a luchar contra el malo, como se había hecho siempre,
pero tienen miedo y dicen, mira, te apreciamos mucho, pero no. Claro, qué bueno eres, pero va a ser que no. Bueno, protagonistas principales, Gary Cooper, Grace Kelly, y también hay secundarios de lujo, ¿no? Sí, Katy Jurado podríamos destacar, que además es curioso porque esta yo creo que fue su segunda película que hizo en Hollywood, porque había trabajado anteriormente en México. Y además es que su entrada en Hollywood fue un poco singular porque esta mujer no sabía hablar inglés, entonces para su primera película se aprendió sus diálogos fonéticamente. Claro. Y eso es duro. Ahora ya para esta segunda, para Solo ante el peligro, sí que aprendió inglés de forma express, podríamos decir, y le costó, vamos, le valió un Globo de Oro su interpretación. Mira, ahí es nada. Y luego, perdona que te interrumpa, no. Grace Kelly también estaba empezando su carrera, creo que había hecho un pequeño papel en una película no demasiado conocida y anteriormente había trabajado un poco en teatro, pero su primera película importante fue esta, de hecho tenía 21 años en este papel. Y bueno, por su parte, Gary Cooper venía de una mala racha, llevaba unos 9 años, desde Por quién doblan las campanas no había enlazado una película buena, venía de, buena, exitosa. En taquilla. Había hecho Puente de Mando, Dallas, Ciudad Fronteriza, Tambores Lejanos, pero no había... No acababa de... No, entonces digamos estaba un poco en horas bajas y precisamente por este motivo pasó de cobrar de sus $275.000 por película a $60.000. Claro. Ahí es una bajada considerable. Igual si no, no se hubiesen podido permitir tener a Gary Cooper, porque aunque no lo parezca, Solo ante el peligro era una película de bajo presupuesto. Claro. Hablaremos ahora de ese bajo presupuesto, ese rodaje express. Grace Kelly, quizás la belleza más fría de Hollywood, ¿no? Es posible. Sí. Es posible. De hecho, el director de esta película, Fred Zinnemann, dijo que era completamente inexpresiva. Es una actriz a la que cogió el productor por una corazonada, sin hacerle prueba de cámara ni nada, y el director dijo que era lo más frío del mundo, completamente inexpresivo, pero que sin embargo encajaba bien en el papel, hacían un buen tándem, Gary Cooper y ella, en sus personajes, porque era ver una chica como tan fina, tan remilgada ella, entrar en ese pueblo polvoriento de un pueblo del oeste, México. Un pueblo del oeste de los de siempre. Sí, dijo que el choque era increíble, pero que funcionaba muy bien. Claro que sí. Bueno, una película muy política. Creo, me lo confirmarás, que era la película favorita de varios presidentes de los Estados Unidos y hasta en la URSS, por aquel entonces, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, opinaron acerca de esta película. No sé qué pintan los rusos de aquella, opinando sobre películas de vaqueros. A ver, esta película fue, digamos, un poco como no la representación, pero la tomaron presidentes como, por ejemplo, Dwight Eisenhower o Bill Clinton o Ronald Reagan, digamos, por esos valores morales de decir, mi deber es este, aunque nadie más me apoye, aunque esté yo solo, aunque incluso sea perjudicial para mí, pero esto es lo que debo de hacer y esto es con lo que voy a seguir, ¿no? Entonces ese punto del honor, de esos principios... Tan americanos. Sí, tan americanos, pero que curiosamente tanto John Wayne como Howard Hawks, el director, no se sintieron para nada representados. Ellos son, digamos, los grandes de las películas de vaqueros clásicas, donde John Wayne no necesita ni a nada ni a nadie para vencer al malo y todo el mundo se la arrima en plan, vamos a ayudarte. Pero, entonces, claro, ellos vieron a un sheriff pidiendo ayuda. Es que dijeron que literalmente que parecía como una gallina corriendo por medio de un pueblo vacío, o sea, que eso no era americano, que un estadounidense no podía hacer eso, que él iba a donde fuese sin ningún tipo de apoyo necesario. Y precisamente en contraposición a esta película
hicieron años más tarde Howard Hawks y John Wayne la de Río Bravo, que es pues la antítesis, ¿no? exactamente la película estándar de vaqueros, podríamos decir. Y luego lo de la URSS que me comentaba, sí que es verdad que el guionista de... Bueno, la URSS, hablamos un poco de la Guerra Fría, ¿no? Sí, los sí. años, esta película es del 52. Los 50, los 60, sí. Exactamente, entonces, claro, aquí te ensalza mucho lo que es la grandeza del individuo, claro, aunque el resto del pueblo lo haya abandonado. Y esto es un tema también que en esta película hay un trasfondo político, porque de aquellas estaba todavía activo, digamos, la caza de brujas del senador McCarthy. Sí. Entonces, el guionista había sido un poco víctima de esa caza de brujas, había sido acusado de pertenecer al Partido Comunista. Entonces, sí que reflejó esa soledad que había sentido, porque claro, en esta época, si te acusaban de ser comunista o de estar metido vinculado, en actividades sí. antiamericanas, te podían despedir, o sea, podían acabar con tu carrera, te podían expulsar del país, como hicieron, por ejemplo, Charles Chaplin, no pudo volver hasta muchísimos años después a Estados Unidos. Otros directores, actores tuvieron que rehacer sus carreras en otros países. Entonces, claro, era muy peligroso el ponerte en contra del sistema exactamente. En ese momento, ¿no? Entonces este hombre se vio solo porque no quiso delatar a nadie, como hicieron otros directores, por ejemplo, Elia Kazan, sí. y se vio solo. Entonces es un poco lo que sintió él, ¿no? Un poco sus vivencias personales, claro, que las reflejó en esta película. Bueno, una película que recibió o obtuvo 4 Oscars, decíamos al inicio, ¿no? Sí, sí, tuvo 7 nominaciones, pero al final ganó Oscar a Mejor Actor Principal, Gary Cooper, sí. El segundo Oscar de su carrera, que curiosamente a la ceremonia no pudo asistir él y mandó a John Wayne a coger su premio. Mira. Y también ganó Mejor Banda Sonora Original a cargo de Dmitri Tiomkin, uno de los grandísimos del cine, un compositor ruso que también hizo la banda sonora, por ejemplo, de Yo Confieso, de 55 días en Pekín, Qué bello es vivir, Gigante, estuvo nominada al Oscar, pero vamos, también eso, o sea, tiene muy buenas composiciones. El tercer Oscar, Mejor Canción Original, es, si te fijas en los créditos de inicio, esa canción que está cantada por Tex Ritter, que en ese momento también sirvió mucho como de publicidad, ¿no? Porque claro, esa canción tuvo mucho tirón. Y por último, el montaje, ganó el Oscar a Mejor Montaje, porque el montaje junto a la música es una parte fundamental de crear esa tensión a lo largo de toda la película. Piensa que es una película que dura aproximadamente 1h30 y el tiempo que transcurre en la película es un pelín más. Eso quiero que me lo expliques, vamos a ver, eso quiero que me lo expliques aparte de los Oscars, vamos a ver, porque lo estuve leyendo y no lo entendí mucho, tampoco puse demasiada atención. Vamos a ver, se rodó un tiempo récord de 28 días, rodar una película en 28 días, yo no entiendo mucho de cine, pero hay que ser un fenómeno, para rodar una película en 28 días. Pero se desarrolla en tiempo real. ¿Qué es esto? Sí, a ver, Fred Zinnemann, el director, rodó 400 escenas en 4 semanas. Eso es el resultado de una organización perfecta, claro, meticulosa. Y eso que 10 días, de esas 4 semanas, 10 días fueron ensayos. Ajá. O sea, el director cogía a los actores necesarios, ensayaba la escena, la organizaba, luego decía los de iluminación, encargados de prepararlo todo, que luego rodamos. Pero 10 días de esas 4 semanas exclusivamente ensayos. O sea, imagínate la velocidad a la que tuvieron que rodarlo todo. ¿Y lo del tiempo real? Sí, eso quiere decir que la película, pongamos más o menos, empieza a las 10:30 de la mañana. La acción comienza a las 10:30 de la mañana. La acción comienza a las 10:30 y acaba a las 12, que en verdad son 12:15, así, por eso la peli va un pelín más rápido que la vida real. Pero tú esa 1h30 que estás sentado en la televisión es la 1h30 que transcurre durante ese día.
Es decir, se desarrolla, el espectador va a estar viendo cómo Eso se es, desarrolla la historia minuto a minuto. Minuto a minuto. Sí. Donde el paisano, donde Gary Cooper va pidiendo el apoyo de sus vecinos. Durante todos esa hora y le media ignoran. es cuando Gary Cooper se entera de que Frank Miller, que es ese hombre al que había conseguido meter en la cárcel y que ahora había sido liberado, va a volver al pueblo en el tren de las 12. Por eso, eso es muy importante. Esas imágenes de las vías del tren indicando que viene el malo y el otro pobre mirando el reloj en plan, se me echa el tiempo encima, nadie me ayuda, ¿qué hago? Claro. Entonces eso crea muchísima tensión, de ahí eso, la importancia del montaje, de la música, esos relojes que te van enfocando a medida que avanza la acción, te van poniendo los planos más cercanos, ¿no? Un reloj en un plano más cercano al espectador, como para indicar, esto pasa y se nos acaba el tiempo. Que vienen a por él. Bueno, esto entiendo que dictaría escuela, este método de hacerlo en tiempo real, con lo cual esta película habrá tenido remakes, o al menos secuelas. Bueno, tuvo una segunda parte ya en 1980, que no tuvo demasiado tirón. Es un poco el regreso de Will Kane, el personaje protagonizado por Gary Cooper, pero ya te digo que pasó un poco sin pena ni gloria. Luego al año siguiente, en 1981, hizo Sean Connery una película llamada Atmósfera Cero, que la idea es un poco la misma, pero digamos ambientada en otro planeta, ¿no? Es un poco como western futurista, pero la idea del trasfondo sí es prácticamente el mismo, ¿no? Bueno, entiendo que película tremendamente recomendable. Hombre, por supuesto. Claro. Por supuesto, de hecho está... Aunque al principio en el preestreno no tuvo mucho tirón, de ahí que luego el productor cogiese a un nuevo montador, ¿no? A alguien que cambiase un poco ese montaje de la película, entonces ya fueron poniendo el corte de escenas un poco más brusco, ¿no? Para enfatizar esa intriga. Y está puesto junto con La diligencia o El pistolero como de los mejores westerns psicológicos. A Gary Cooper le valió entonces para rehabilitarse y para aumentar caché, habrá que decirlo todo, y a Grace Kelly le valdría como rampa al lanzamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Y tú que, bueno, Grace Kelly siempre ha sido un poco de representar papeles de mujer fría, ¿no? Pero, por ejemplo, Hitchcock se fijó en ella a raíz de este papel y, bueno, trabajó mucho con ella un poco en esta clave, ¿no? De personaje así frío, pero bueno, le pega. Bueno, por supuesto que sí. Bueno, solo nos queda, Carmen, que invites señalando día y hora, estreno y redifusión. Pues nada, yo invito a todo el mundo a que no se pierdan este viernes a las 3:30 de la tarde o el domingo a las 10 de la noche. Es una película increíble, un western que hay que ver aunque sea una vez en la vida, porque es completamente distinto a las películas de vaqueros que podemos ver, por ejemplo, con John Wayne, sin menospreciarlas, que son grandes películas también, pero simplemente es un poco distinta. Entonces, bueno, yo os animo a verla a todos. Bueno, pues tanto es así que me has convencido. Entonces, el viernes no, porque hay que trabajar, pero el domingo la veré. El domingo por la noche la veré a partir de las 10 de la noche, Solo ante el peligro. Algo, decíamos antes que era una película muy política. Bueno, pues hasta los políticos de España, hay uno en particular que está incluso atribuyéndose ese papel de Solo ante el peligro, pero eso lo hablaremos dentro de un momento, a vuelta de publicidad, ya con nuestra mesa de debate, de tertulia y de opinión, que como no, vamos a hablar de las elecciones futuras, las que están por venir, las del 23 de julio. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos a publicidad en un momento, volvemos y continuamos el espacio de esta noche.
Bueno, pues después de conocer esa interesantísima recomendación cinematográfica para, recuerden, mañana viernes a las 3:30 y el domingo a las 10 de la noche, Solo ante el peligro, un western de los de verdad, una película de vaqueros de las de antes. Bueno, pues vamos ya con la mesa de debate, de análisis y de tertulia, con un único tema, porque esta semana es el tema que manda, las elecciones. Decíamos ayer que era como el cuento de Navidad, las Navidades pasadas, las presentes y las futuras. Bueno, pues esto es las elecciones pasadas y las futuras, en este caso. Ayer nos centramos más en las pasadas, hoy vamos a centrarnos un poquito más en las futuras, si bien en todo momento podemos hacer referencia a las del pasado domingo 28. Vamos a presentarles a nuestros contertulios de esta noche. Vamos a comenzar por este lado. Quique Gallar, periodista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, Ramón Salán, empresario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, Iván Mayada, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y José Manuel Ruiz, analista, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juan, ¿qué tal? Bueno, pues el tema, como les digo, son las elecciones futuras, las que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, el próximo 23 de julio. Antes de ir con la opinión de nuestros invitados, vamos a conocer lo que opina la calle. ¿Qué opinas de que hayan adelantado las elecciones? Pues la verdad que me acabo de enterar y no sé, la verdad. Es un poco... El resultado de las elecciones, a mi parecer, no fue óptimo, entonces bueno. Intentar apañar un poco la cosa, entiendo. Mi opinión es que hace muy bien el señor Sánchez de dejar ya la presidencia del gobierno. ¿En serio? Sí, no, es mentira. No, te lo juro. Que no, es mentira. Que no, que sí, si te metes en Twitter o lo que sea, lo vas a ver. Te lo juro. ¿En serio? Que es mentira. Que no, que es de verdad. Pues, Míralo. Bien. Me parece bien, si él quiere adelantarlas, que las adelante. Me parece fatal, porque está la gente de vacaciones y no me parece bien. Acabo de enterarme que hay elecciones anticipadas en julio debido a la debacle del PSOE. Entonces, cosa que me alegro. Bueno, pues era verdad, chaval, era verdad. Él ya tiraba a comprobar por el móvil, pero era verdad. Pedro Sánchez sorprendió no sé si a propios, pero a extraños, sí, con el adelanto electoral. Bueno, ¿qué les sugiere este adelanto electoral, esta nueva cita del 23 de julio para las elecciones generales? Puede comenzar el que quiera. Antes del adelanto, lo que me sorprende es que a todo el mundo le parece bien o mal que las adelante, pero nadie dice que... puedes adelantar unas elecciones a tu conveniencia, porque a ti te va a venir mejor, y ahora Sánchez o quien sea. Yo me planteo eso, porque es cuando menos curioso, ¿no? Estamos invirtiendo más dinero en eso, menos periodo. A mí me parece... Y luego, claro, es una jugada maestra por su parte, porque si no iba a tener mucho desgaste, además están muy bien elegidas las fechas, porque PP tendrá que pactar con Vox para municipios, para cosas de estas. Podemos está ahí en su lucha fratricida. Vamos, el que diga que Pedro Sánchez es tonto, bueno, si lo es, pues es que tiene muy buenos asesores. Es una gran jugada, pero yo lo que me pregunto es, no sé, ¿hasta qué punto estas cosas están bien o están mal? Adelantar las elecciones porque te va a ir peor. Yo ahí, a ver, el análisis es extraño. ¿Quién lo sabía en el PSOE? Se cuenta con los dedos de la mano. Es más, incluso las formas. Cualquiera que se vea el artículo 115 de la Constitución dice el presidente del gobierno podrá disolver previa deliberación del Consejo de Ministros. Salió a la carrera. Yo creo que la razón fundamental que lo llevó a cambiar las elecciones es que este hombre ya lo echaron una vez del partido y no quiere que lo echen dos. Hoy mismo en la prensa se pueden ver como destacados cargos de Alfonso Guerra para abajo. O sea, se muestran muy críticos. Y eso sí, entonces sí se puede ver que es maestro con esa precipitación, esa audacia, pero una audacia, digamos, inconsciente, o alguien lo puede interpretar como el boxeador noqueado que se agarra al enemigo para que pase el tiempo y suene la campana. También es cierto que se ahorra unos meses de sufrimiento. Pero vamos, que ha cogido la primera fecha que podía ser, el Comité Federal, la reunión de Comisión Ejecutiva de ese mismo lunes se suspendió, porque claro, se trastocó todo. Sí ha logrado evitar que se hable de la victoria y que cogerle más bombo mediático a los contrarios. Pero yo creo que la razón es, y creo que es muy personalísima, porque tiene graves capacidades para pensar fuera de su área de influencia. Él es él. Es así de sencillo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la decisión de adelantar las elecciones demuestra que al presidente del gobierno solo le importa Pedro Sánchez.
Y sorprendió a propios y extraños, más bien a propios, porque como bien comentaba, no hay una deliberación previa del Consejo de Ministros, entre otras cosas porque no se fía de sus propios ministros de que haya filtraciones y de que se le vayan las cosas de las manos y no pueda salir a hacer un anuncio urbi et orbi como el Papa. Sí. Yo creo que tiene 3 objetivos. El primero, que no se hable del fracaso electoral del PSOE o de la victoria del PP o de la victoria del bloque de la derecha, como queramos llamarlo. El caso es dejar en segundo plano los méritos del extraño, del ajeno. El segundo objetivo, a mi juicio, es evitar que de aquí a diciembre aparezca alguna voz disconforme dentro del PSOE, que pueda empezar a hablarse de la posible salida de Pedro Sánchez y que eso haga que se desmovilice todavía más de aquí a diciembre el electorado de izquierdas y que las perspectivas de voto empeoren. Y el tercer objetivo, claro, es pescar votos a su izquierda, pillando a Yolanda Díaz y a toda la parroquia de extrema izquierda, bueno, pues sin pactos hechos, sin listas elaboradas, sin consensos y, desde luego, incluso sin el propio partido Sumar registrado, que se registró antes de ayer. Entonces yo creo que esos 3 objetivos persiguen un único fin, que es la perpetuación en el poder de Pedro Sánchez. Ahora bien, debió de resultarle, bueno, conociendo el ego de este personaje, debió resultarle excesivamente caro ese peaje, teniendo en cuenta que puede perder, bueno, pues 4 meses de presidencia de la Unión Europea, con lo que a exposición mediática eso supone. Sí. Kiki. Yo lo veo como una jugada de alto riesgo hecha in extremis, bueno, pues porque de esta manera se ahorra unos cuantos meses de desgaste electoral, de apoyos. También creo que sirve para disciplinar, más que desgastar o desorganizar a su izquierda, es para, yo creo que obligarla a parar la jaula de grillos, ¿no? Que ha sido un poco todo lo que es el tema de Sumar y Podemos y todo esto. Y también, bueno, como os habéis señalado vosotros también en algunas de las razones, todo el tema de minimizar el fracaso, bueno, lo de coger a la gente de vacaciones, pues imagínate en Madrid, ¿no? ¿Quién va a estar en Madrid en pleno julio a votar, ¿no? Pues, sí. Y es que aparte sigue en la línea del personaje, que es declaro una cosa y a continuación hago la contraria, o sea, no hay nada que debería sorprender. Hace poco ha salido en el BOE publicado esto de que había que no trabajar cuando hiciera calor, una serie de cosas, y esto se quedó, convoca elecciones en colegios públicos, que no suelen tener aire acondicionado, en un 23 de julio. Luego se debieron dar cuenta que el día 25 era fiesta, es decir, a mitad de un puente, con lo cual todavía hace más daño a la ciudadanía, y yo creo que eso se le va a volver en contra. Y luego hay una cosa que, ha aplacado la posible rebelión interna, porque bueno, a ver, militantes, cafetero, paga cuota, no digo nada de los cargos orgánicos, pero es que no se ha parado a pensar en la cantidad de cargos que ahora mismo están cesantes por culpa de él. ¿Con qué ánimo le pides que levante la bandera? Claro, metiéndolo en una lista al Congreso, pero en la lista al Congreso hay los puestos que hay. No sé, a ver, el personaje siempre ha hecho lo mismo. La propia moción de censura del año 18 sorprendió a todo el mundo porque, que más que menos pensaba, ¿a dónde vas? Y ¿a dónde vas? Pues ya sabemos a dónde ha llegado. A la presidencia. ¿A dónde ha llegado? A la presidencia fue. Vamos a ver, califican prácticamente en general gran jugada, pero gran jugada o no tanto. Quiero decir, si utilizamos el símil deportivo, el rival ahora viene con la flecha hacia arriba. El rival ahora viene lanzado. Viene de ganar unas elecciones. O sea, no es que digas, ando ahí renqueante, entonces aprovecho y meto ahora las elecciones porque así ya me aseguro la victoria. Al Partido Popular lo coge en su mejor momento y a Vox lo coge incluso apuntando hacia arriba. Vox ha subido votos incluso. Creo que no se puede extrapolar de las... En otras ha pasado muchas veces, ¿no? Que en las europeas, autonómicas, hay, a ver, o votas a gente conocida o hay un voto de castigo. Aquí ha habido un voto de castigo muy grande, un voto en contra. Eso se nota mucho en la subida de Vox. Personalmente conozco cantidad de gente que vota contra cuando vota Vox. A mí me parece una jugada pero perfecta, porque va a empezar a ver pactos de PP y Vox, con lo que va a amenazar con el fin del mundo, por una parte. Por otra, le esperaba un infierno hasta las siguientes elecciones. Como bien dice, más, digo. ¿Cómo se llama el partido este? Porque Sumar, bueno. Si se junta con Podemos, probablemente sea Sudemos. O sea que no está claro, porque tienen 4 días, los pilló ahí. Entonces yo
siempre pensé que este hombre no era de muchas luces, si es verdad que era de correr riesgos y de agarrarse a algo y no soltarlo, pero estoy empezando a cambiar de opinión, porque creo que hizo lo mejor que podía hacer en esta situación. Estés de acuerdo, te guste o no, pero para él, para que Sánchez siga ahí, hizo lo mejor. Y luego, claro, todo esto está muy calculado, esto no es que lo decida el día antes, todo esto está calculadísimo seguro, con lo que tiene que tener ahí gente que le diga en este momento hazlo, ¿no? Y apuesto a que Tezanos ya dice que va a sacar mayoría absoluta, con lo que está todo... Sí, hecho parece claro. Quique, quiero preguntarte, Pedro Sánchez muy probablemente apele al voto útil, a concentrar el voto a la izquierda. ¿El voto más a la izquierda del PSOE, en aras de impedir que la derecha llegue al poder, se uniría al PSOE? ¿O el voto más a la izquierda del PSOE continúa siendo un voto soberano y dice no, yo con el PSOE no? Si eso después ya hablaremos, pero ahora de mano no. Yo creo que el plan que hay y el comportamiento probable del electorado vaya a ser que haya muchísima gente que igual no votaría al PSOE, de izquierdas, pero va a votar al PSOE por voto útil, eso desde luego, y luego va a haber un voto de izquierdas renegado, que echa pestes del gobierno, pero que va a votar a Sumar porque es lo que hay, ¿no? Porque viene el fascismo y tal eso. Entonces eso va a ser un componente importantísimo, creo que ese va a ser el rasgo fundamental. Eso no les garantiza para nada ganar las elecciones, tal y como yo lo veo. O sea, la jugada que ha hecho es la mejor jugada que podía hacer en la coyuntura actual, pero eso no quiere decir que vaya a hacer aquí la 13-14 y tiquitaca igual. Claro. Nada. Quiero preguntar también a los cuatro. La asignatura pendiente del Partido Popular es quitarse el complejo de los pactos con Vox. Quiero decir, si el Partido Popular pacta con Vox, se abren los 7 infiernos. Sin embargo, el Partido Socialista puede pactar con Bildu y no pasa absolutamente nada. El Partido Popular tiene una piel muy fina. Cada vez que tiene que pactar con Vox es como, Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? ¿Esto es la asignatura pendiente de los populares? Bueno, tampoco Vox querrá pactar con el PP, porque entonces su electorado puede pensar, entonces, ¿para qué voto a Vox si luego voto al PP? Yo veo más dispuesto al elector de Vox a que pacte con el PP que al del PP a pactar con Vox. Sin duda, pero al propio partido... Es más, el día que Vox no permita una investidura del PP en cualquier ayuntamiento importante, se acabó. Se acabó. Yo creo que aquí la clave es el complejo que tiene el PP a su derecha, o con su derecha, porque sigue habiendo una derecha dentro del PP. Yo creo que aquí la clave es que el PP amalgame votos más al centro o incluso a la derecha del PSOE. Alfonso Guerra, Leguina, representan a un sector dentro del PSOE que no está nada conforme con la deriva de este PSOE, o del sanchismo, mejor dicho, que no es el PSOE. Por un lado eso, que el PP haga ese trabajo a su centro y que Vox dé la batalla cultural. O sea, yo creo que la clave es que Vox no tiene complejos para decir qué cosas o para defender según qué ideas, y al final son dos electorados complementarios totalmente, porque uno coopta votos por la izquierda y el otro rearma ideológicamente a la derecha, haciendo que el PP al final tenga que asumir unos planteamientos que per se no asumiría. Yo añadiría otro factor más, que creo que es el miedo que tiene el PP a que se instrumentalice todavía más por parte de sus rivales, en este caso por parte del PSOE, lo de la unión a la extrema derecha, porque como ellos tienen perdonado unirse a cualquier cosa que tengan a la izquierda, entonces Feijóo va a dar un mensaje más moderado. Sí, la estrategia es clara, pero también podría decirle al electorado normal, decir, oye, perdone, el partido Vox es un partido que es legal, es democrático, vale, tendrá unas ideas extremas en algunos aspectos, pero vamos, es que no se puede comparar con... No es Bildu, correcto, exactamente. Bien, ese es un fallo que tiene el PP, pero que le vaya a salir... Podríamos hacer una porra. Yo soy de la opinión que en los 90 diputados por ahí andará, no andarán más allá del PSOE. Y luego es que hay otro problema en clave interna, y lo decía bien Iván, es que estamos hablando de PSOE, no, habría que hablar del sanchismo. El PSOE tiene una gran tarea por delante, que es recomponer el erial en que va a dejar este hombre el partido, porque... Vamos a ver, hace falta un partido socialdemócrata, un partido tal, es básico en cualquier democracia y eso es así. Completamente de acuerdo. Y este señor es experto en confrontar, en enfrentar, en los azules contra los rojos, no apela a nada más. De hecho, lo ha hecho desde que ha empezado, es coger la hemeroteca, no tiene mayor ciencia. Pues entonces,
PP se corta mucho de pactar con Vox abiertamente para no dar armas al enemigo. Yo creo que es la opinión. Pero ellos con Bildu no van a disimular nada. De hecho, ya salió ayer Otegi poniéndola a parir. ¿Pero de qué vas? Pero si llevamos juntos 4 años y tenemos hasta chiquillos en común ya, o sea, es una tontería. Prácticamente. Quique, cuando la izquierda señala en mítines, en publicaciones, cuidado porque viene el fascismo, ¿es una forma de espolear a su electorado en campaña o verdaderamente se cree? Es algo que siempre me pregunto. Mezcla y mezcla, yo creo, un poco de todo. O sea, hay una parte de la izquierda que usa ese tipo de tácticas, ¿no?, de alerta antifascista, que se llama. Alerta antifascista, efectivamente. ¿Es una manera de espolear o verdaderamente el que lo dice? Sí, no, yo creo que en cierto sentido lo creen. No, yo no creo que ahora mismo en la izquierda, por lo menos en los think tanks, ¿no?, de la izquierda seria y tal, o la mainstream que hay, ¿no?, se esté haciendo un símil entre los movimientos de ultraderecha actuales que hay en el mundo occidental con lo que fue el fascismo de los años 30. No creo que se llegue a eso, pero sí que se detectan ciertos rasgos paralelos y tal, ¿no?, de similitud histórica y tal, en fase de crisis, momentos de crisis del capitalismo. Bueno, entonces, en cierto sentido, por esa parte es cierto. Pero por otra parte, yo creo que es una táctica de agitación para sacar a gente de casa que igual no te iba a votar, ¿no?, con esa historia. Eso se contrapone mal con lo de convocarlas en 23 de julio cuando sabemos que la desmovilización también le ayuda, porque el exceso de... O sea, un voto masivo, creo, se ha demostrado que favorece ahora a la corriente dominante, a esa gente que de política sabe lo justo y vota más o menos, pues oye, fulano parece un tío agradable y tal. Adelante. Entonces, son objetivos contrapuestos. Y yo creo que es fruto un poco de la desesperación, de decir, a ver, ¿qué es lo que tengo? Que no me monten el sarao mañana en el partido. Pues, convoco elecciones. Pero ¿consideran en serio que él podría tener, digo Sánchez, ruido de sables dentro del partido? Quiero decir, yo creo que lo tiene tan laminado que ahora mismo no hay nadie, ahora mismo de los de dentro, se le revelan excargos, es decir, jubilados. Alfonso Guerra, Leguina, pero de los de dentro no hay nadie. Paje no tiene. 80 kilómetros de Madrid hay un tío que manda en Toledo, que tiene la única mayoría absoluta y que precisamente se distinguió por ir muy en contra de él. Precisamente sacó esa mayoría absoluta por defender pero una no tiene el perfil de disputarle el cargo. Yo creo que a día de hoy están esperando, claro, esperan. El golpe de Estado de julio no fue uno solo, fueron un montón de ellos, pero estaban todos en la sombra. Lanzo una pregunta un poco tonta a la mesa, pero cuidado con el tema. Estamos dando por sentado que es el presidente Pedro Sánchez. Oficialmente hasta el día 10 no lo sabemos. Sí. A este hombre no le gusta perder, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí, porque para eso lo hizo. Depende de Tezanos. Si Tezanos, con sus encuestas verdaderas, que las tendrá verdaderas, le dice, que no ganas. No son verdaderas las... No, las que tenga en su casa, Pero es que yo creo que... guardadas bien allí. Creo que se minusvalora un poco a Pedro Sánchez. El miedo ahora viene de Pedro Sánchez, son los otros los que tienen miedo a Pedro Sánchez. Ya demostró que él es un superviviente, que si acaba el mundo con 100 bombas atómicas, él quedará allí. Entonces ahora los que tienen miedo son los otros, porque él va a resistir, él la va a aguantar, que le da igual que este tenga mayoría absoluta, él te vende la moto, se monta una unión con quien sea, pero si ya lo hemos visto. Entonces no creo que él tenga miedo a estas cosas. Y estoy seguro, te digo una vez más, que tiene que tener de estos chiringuitos que hay por ahí alrededor, quien le prepara esto, gente de estadística, sociólogos, que va a sacar, no sé, que no va a ganar las elecciones evidentemente, pero 90, yo diría que 120, por ahí sí que podría sacar. 120 sería repetir lo que tiene ahora y eso vamos a poner un concepto. Bueno, pero las previsiones eran incluso de Tezanos bastante peores, y si extrapolásemos las autonómicas hubiese sido ya el desastre. Yo creo que no se puede extrapolar las autonómicas, claro, porque hay un voto cautivo al PSOE, municipales y autonómicas, de que no se vota al partido, sino que se vota al personaje, se vota al candidato a la alcaldía. Entonces hay mucha gente que votó a un candidato a la alcaldía que era del PSOE, como podía haber sido de Vox. Y el hecho de que se votara una mayoría absoluta a Paje así lo demuestra. Y en muchos ayuntamientos y en muchas autonomías el PSOE tuvo un voto mucho mayor del que se esperaba, no por la marca PSOE, sino por el nombre del candidato o por el renombre del candidato, por lo que se conocía el candidato o por las políticas que había llevado a cabo el candidato. Entonces yo creo que sí que este va a ser un voto referencial y de referéndum a Sánchez. Sánchez sí, Sánchez no. Yo opino más bien como tú. Yo creo que la derecha puede estar por encima de 190 incluso. Y aparte es que
vamos a las estadísticas de elecciones anteriores, por ejemplo, sin salir de Asturias, Aníbal en Mieres, mayoría absoluta de Izquierda Unida, en las generales Izquierda Unida nos saca mayoría absoluta si nos circunscribiéramos al municipio de Mieres. En las municipales, sobre todo, se vota a la persona. Y muchos de ellos han sido grandes perjudicados por estar en el partido que ahora mismo le toca estar a las duras, que es el PSOE. Y bueno, hay que ver, vuelvo a repetir lo de antes, a ver qué ver ese hombre con qué cara le pides que ahora lo dé todo por la persona que, por haber hecho un plebiscito de unas elecciones que no debería, porque vamos a ver, para acabar aquí, lo hubiera convocado todo a la vez. Lo que pasa es que el 28 de mayo no hacían falta las elecciones, Claro, el 28 de mayo a las 00:00. Exactamente, entonces lo hubiera convocado todo junto, le daría justo para llegar investido el 1 de julio, aquí paz y después gloria, que es una de sus grandes aspiraciones. En Europa se hacen cruces todavía, como este hombre ha hecho esto. Y es que además, volvemos a la hemeroteca, el principal problema que tiene Pedro Sánchez consigo mismo son las grabaciones y las hemerotecas. Decía que bajo ningún concepto la legislatura tenía que llegar hasta finales de diciembre, y en nada, en lo que tarda en salir la luna, lo cambió. Yo mime conmigo. El voto por correo que parece que van a ejercer muchos españoles, está también en entredicho, después de lo ocurrido en diversos puntos de la geografía española. En síntesis, hay gente que no se fía del voto por correo. ¿Esto en una España del siglo XXI es normal? Bueno, en un mundo del siglo XXI, que andemos todavía con esto de las papeletas y todo esto, cuando tú en tu teléfono tienes una huella digital que lo usas para el banco, lo usas para cantidad de cosas. Esto es tercermundista, y no sé si en algún país sí, bueno, en algún país y sí que se usa ya el voto, pero vamos, no tiene ningún sentido esto de tener que estar contando papeletas. Yo cuando me tocaba estar ahí de presidente de alguna mesa contando, y tengo entendido que ahora ni vienen, porque la última vez que estuve yo venía la policía a recogerte, incluso en correos, si era, que ahora tienes que llevar tú, me dijo un amigo, que tienes que llevar tú la saquita. No, ahora va por una PDA, ahora con una... pero los votos físicos hay que llevarlos a que se iba él por la calle y me dice, claro, es que esto si me lo roban... y se tuvo que coger un taxi, con lo que... Claro que lo considero tercermundista. Hombre, puedes pedir el auxilio de que te lleven un coche de la policía. Pues mira, eso no lo sabes, está bien saberlo. Están obligados a llevarte. Está bien saberlo. El fallo del voto por correo es la parte final, y es de lo que se ha aprovechado esta trama. Es cuando tienes que meter el... Es que es facilísimo de comprar el voto. Oye, tú no tenías pensado votar, pide los papeles, me los das a mí, que yo los relleno yo con lo que a mí me convenga, sea Pedro, sea Juan, tampoco hay que... tal. Pues sí, al final la Junta Electoral de Zona de Central va a decidir si hay que, a la hora de votar, ir a entregarle al señor, al de correos, que te certifica, es una carta certificada que va a la Junta Electoral de Zona, que seas tú quien lo entregas, igual que tienes que ser tú cuando lo pides. Considero que eso sería el mal menor, y estoy de acuerdo que evidentemente vamos ya a acabar el primer cuarto del siglo XXI, tener que andar contando papel es una cosa que no... ¿Y por qué no una urna en correos? Pero vamos a ver, mira, tú tienes un iPhone... Correos. ¿Quién la vigila? Presentas la fuerza pública. Pero en la práctica... Presentas el DNI, votas allí. Pero en la práctica es igual, ¿sabes? Es como una orden diferida. O sea, el problema es lo que él señalaba de ese momento de meter la papeleta. No, hombre, pero es como cuando votas en la mesa electoral. Yo creo que para perfeccionar el sistema de voto de correo, que es una conquista democrática, es facilitar que la gente vote, el tema es mejorar ese tema del carnet de identidad cuando te identifiques, cuando depositas la papeleta. Con eso más o menos el sistema se... Con eso y con todo yo creo que va a haber un voto masivo. Yo ayer fui a correos a recoger un paquete, pues debía estar del orden de 40 minutos esperando porque me pasaban todos por delante, tenían preferencia a los que iban a solicitar el voto. O sea, yo creo que va a haber un voto por correo espectacular. Sí. Hoy sale en primera página de un diario local el papelito de la cola de espera de correos, de la central, 317. 317. Igual que un funcionario de correos que le preguntes. Bueno, pues es que yo trabajo, soy correos. Y una cosa curiosa es que si pierdes un voto por correo te pueden caer 6 años de cárcel. Es de las cosas más... Pero si alguien tiene un iPhone aquí, el iPhone no tiene huella, tiene un desbloqueo facial, ¿no? Y si tú estás dormido, si no te reconoce, o si tú le obligas a alguien, desbloquea el teléfono, el iPhone reconoce que te están obligando a poner tu cara. Con lo que con esos avances, lo de tener que ir con el papel, porque el cartero, pero y cuando viene de otro país, es que estamos en un mundo, y yo estoy seguro de que en Finlandia, en estos países, se usa ya. O si no, vete al colegio electoral y que haya una maquinita, no sé. Pero igual el problema viene porque si hacemos el voto telemático,
no hay una seguridad física de que no se pueda saber lo que has votado. Bueno, En cambio, cuando votas un papelito, el papelito lo has cerrado tú y luego es anónimo cuando se abre. Pero te da un justificante. No, me refiero a que si yo voto a través de un teléfono o de Que un... no tengas control de lo que pasa en medio. Exactamente, que alguien pueda saber a quién voté yo, entonces ya se pervierte un poco el secreto del voto. Pero eso ni en el WhatsApp, porque va cifrado, salvo Sí, que... pero claro, lo de siempre, quién lo cifra, quién maneja esos datos, quién los custodia. O sea, tecnológicamente se Es podría posible, minimizar, igual que tienes representantes de los partidos en los colegios electorales y en la Junta Electoral. Tú, si tienes una especie de Junta Electoral electrónica, que con todos los servidores, puedes tener informáticos de los partidos que saben cuál es el código fuente de eso, cómo está funcionando y tal. También. Y si Yo creo que el tema del voto electrónico no se implementa, más bien porque posiblemente si empezamos a desarrollar sistemas de voto electrónico podríamos empezar a votar por muchas más cosas que por cada 4 años elegir. O incluso una razón más sencilla. Para modificar eso hay que modificar la LOREG. Sí. Y los propios políticos tienen miedo de meter mano a la LOREG porque ya que la abrimos vamos a cambiar esto, el sistema DOND o lo que miedo sea. de abrir ese melón. Puede ser, sí, puede ser también. Efectivamente. Circunscripciones que son inútiles, efectivamente. Claro, Bueno, cada uno va a preparar las cosas a ardilla. efectivamente. Precisamente pendientes de unas bolsas electorales, unas sacas electorales, bueno, pues se está en Asturias, del voto llegado del Nuevo Mundo, del voto llegado de Iberoamérica. Y bueno, pues ahí parece una diferencia de 890 votos a favor del Partido Socialista, que el Partido Popular trata de remontar. Y no se sabrá nada hasta el viernes de noche o sábado por la mañana. Mientras que antes de ayer, el presidente o el candidato de los populares en Asturias decía: estoy a unas horas de gobernar. Al día siguiente le enmendaba la plana el secretario general Queipo diciendo: es muy difícil remontar ese resultado. ¿Qué les parece esto del voto llegado de Allende los Mares? Tú sabes que los de la estación espacial en la ISS, que está a 800 kilómetros de altura y pasa cada 90 minutos por encima de nosotros, votan, hacen así, plin, y automáticamente y ya se emitió. Ya se emitió el voto, ya lo recogieron. Eso, una cosa que está a 800 kilómetros, y aquí tenemos que recoger sacas de ultramar de... Claro, porque viene el avión de Manila. Claro, sí, y viene con el ron, y se baja el otro con el oro, ron, la botella. De corsarios por el medio, por favor, vamos. Bueno, cuidado, los ingleses y los franceses no están ahí esperando en el Atlántico. Y holandeses, Bueno, es normal. y gente de mal vivir. Es normal que haya que manejar sacas. Para que demostrar que estás vivo tiene que decirlo un funcionario, una fe de vida. No vale con que llegues tú con tu carnet y pegues 4 saltinos. Tiene que haber un papel que lo diga. Yo en este caso creo que es normal, porque si hablábamos de que aquí no podemos implantar el voto electrónico, pues estamos hablando de países mucho más pobres y mucho menos desarrollados que nosotros, y en el aspecto tecnológico pues todavía avanzando más en ese ¿en qué les parece que puede parar el culebrón bolsas? Estoy seguro de que esos votos que vengan de Iberoamérica, que está muy politizada y que todos saben lo que pasa en España con Podemos y de dónde ha bebido y de dónde ha mamado Podemos, estoy seguro de que esos votos arrojarán una victoria del PP, pero no creo que lo suficiente como para acabar dando ese sorpaso de 800 y pico votos, 890 votos. Sí, sería una grandísima sorpresa. Y igualmente, sí, pienso lo mismo y... aunque reconozco que es puramente especulativa mi impresión, pero sí, el voto, yo creo que sociológicamente el voto que viene de Iberoamérica y tal seguramente sea conservador. De hecho, yo creo que allí el mero hecho de votar a unas elecciones que no son las tuyas y que está al otro extremo del mundo, yo creo que es un voto de gente sociológicamente conservadora. Sí, yo también, sí. El iberoamericano medio de izquierdas que de verdad sea militante no va a ir a votar. Hasta ahora históricamente fue un voto de izquierdas. Hasta ahora. Sí, pero claro, eran... ¿Pero te refieres a voto de izquierdas? ¿Te refieres a un voto al Partido Socialista? Bueno, eran primera, segunda generación de migrantes asturianos que habían conocido Asturias. Ahora pues me imagino que votará mucha gente que se haya desconectado de la realidad asturiana, pero que sepa lo que pasa en España y que sepa cuáles son los socios de PSOE. Eso... Y creo que va a ser un voto meramente conservador, pero no creo que lo suficiente. Si fuera la circunscripción central estaría la cosa mucho más abierta. Sí. Eso enlaza con otra cosa, que es con la ley de memoria histórica, estas nacionalizaciones casi llega a los bisnietos, creo, una cosa así. Sí. Yo creo que está hecho con la intención de que, bueno, como fueron emigrantes, eran tradicionalmente de izquierda, voy a ver si pesco en un caladero favorable.
Todo esto ha quedado parado con... Algo que es, y yo lo reconozco, pero esto es una opinión meramente personal, algo que considero que es absurdo. No puede ser que una persona que viva en Bogotá, porque sea nieto de asturianos, pero él nunca ha estado aquí, ni nunca va a estar aquí, ni nada, tenga el mismo poder de decisión que yo. ¿Y por qué no sufro y padezco lo que ocurre aquí y me beneficio de lo que ocurre aquí también. ¿Y por qué no se nacionalizan a los rusos hijos de niños de la guerra? Es que hay los del Sáhara, ¿no? Los del Sáhara. Hay contradicciones muy rascan bastante. Bueno, de hecho, no es que su voto valga lo mismo que el tuyo, es que en ocasiones vale más. Claro, el voto de un inmigrante en la circunscripción central vale más que el voto de un residente en la circunscripción oriental o occidental, porque va a ponderar mucho más con la ley. Entonces, sí, es una paradoja del sistema, igual que esta entelequia de Barbón de pretender dar un escaño para representar a los asturianos que vivían fuera. Como decíamos, alguien que vive fuera de Asturias y que está desapegado de esta realidad y que no paga impuestos, algo que siempre reivindica mucho la izquierda, que no tributa en España, sino en otros países, vaya a tener un poder de decisión mucho mayor que los que sufrimos aquí, pues los problemas de Asturias o los beneficios de Asturias o la carga impositiva fiscal de Asturias, parece desde luego un poco injusto. Un poco injusto, sí que lo es. Bueno, atravesamos el... Sí, José. No, aprovecho una palabra que dijo, que es la del sorpaso, ¿no? Que en su día esto se empezó a decir aquí en España con lo de Podemos, y es una demostración de que las cosas cambian, de que para lo único que valió el sorpaso es que para que mucha gente descubriese la maravillosa película de Dino Risi con Vittorio Gassman espectacular y que recomiendo, pero se quedó en eso. Y por otra parte, antes lo que comenté, yo sigo sin estar de acuerdo en que Vox sea quiera ser un partido satélite, porque aquí que vaya a hacer siempre pactar, porque los partidos satélites terminan desapareciendo, de UPyD a Ciudadanos, y estos no creo que tengan la idea de venir para ser un satélite del PP. Eso me parece una idea muy optimista de gente del PP y esto, pero yo alguno que conozco de Vox no piensa así ni de risa, vamos. Opina tan mal del PP como de Podemos, vamos. Pero los de Podemos iban del mismo palo y mira cómo acababa la cosa. O sea, Vox le va a pasar lo mismo que a Podemos. Y sí coincido contigo totalmente en que va a haber un voto hacia el PSOE. El voto que no, por si acaso, y se va a ir al PSOE, todo el voto de la izquierda. Eso creo que va a ser así. Al hilo de eso que comenta José, quiero preguntar una cuestión a los cuatro. Vamos a ver, si nos ceñimos a los resultados de Asturias, ¿vale? Cojamos como botón de muestra Asturias. Quiero preguntarles de dónde consideran que saca Vox los votos. Me voy a explicar. En Oviedo se habían pegado un tiro en el pie. 15 días antes de empezar la campaña, cambiaron de candidata, no sé qué. Aumenta de 2 a 3. En el Principado habían cambiado un candidato que llevaba toda la legislatura, consolidado, y pusieron una candidata que era poco conocida, ¿bien? Y lo doblan de 2 a 4. Sin embargo, el Partido Popular también experimenta una subida. ¿De dónde saca Vox los votos? Es un voto de castigo, lo que te decía antes. Cuando ves a gente que vota a Vox, yo conozco varios... no tienen cuernos ni rabo, ¿no? Rabo algunos, sí, pero... Pero desde la izquierda, claro, y te imaginas, y conozco a uno que tiene una paguita y vota a Vox, porque en muchos casos votan, pues contra esta basura que nos metieron de la corrección política, que yo que estoy en un observatorio con niños, aprovecho, si me dejas, para decir que en el Monte Deva, en Gijón, ahí está la Sociedad Omega, que llevamos el observatorio en Monte Deva, y todos los viernes abrimos al público a partir de las 11 de la noche, si está despejado. Bueno, pues a veces vienen colegios y yo siempre dije que el Sol es una estrella, una amarilla enana. Vale, pues ahora tengo que decir que es una estrella pequeña, porque un día me decía un padre, es que enana ahora con... Entonces, toda esta porquería, mucha gente lo que hace, sin saber bien lo que es Vox, vota. Es un voto de castigo. Ya no te digo nada con Irene Montero, que si algo voy a lamentar es que se vaya Irene Montero, porque era la persona que más estaba haciendo por despertar las conciencias de la suma estupidez de todo esto. Por eso yo, si gana Feijóo, quien gane, la dejaría 4 años más. Entonces, es un voto contra eso. Yo la gente que conozco no es que ideológicamente piense, no, es un voto contra. Esa es mi opinión y lo que yo vivo. Yo creo que está claro que el voto del PP viene de Ciudadanos, sí. También viene de la desmovilización del PSOE, que acaba beneficiando a la lista más votada, en este caso al PP. Y el voto de Vox viene de muchos votantes descontentos del PP, por una línea demasiado light, como dicen ellos. Viene de algún votante del PSOE, y más de los que sospecharíamos,
¿Crees? Sí, seguro. Viene del medio rural. Del medio rural, sí. De polémicas como el medio lobo. rural, sí. El lobo y la ganadería y todo esto. Sí. Una política anti-PAC, anti-cuotas, Unión Europea, y viene, y os sorprenderá, masivamente de los jóvenes. Sí, los jóvenes, sí. Hay una generación nueva de jóvenes que están reaccionando contra, como bien decía José, contra este pensamiento woke, como dicen en América, Woke, es la ley del templo. que están pues hasta las narices de que les digan lo que tienen que pensar, cómo lo tienen que pensar, con quién se tienen que relacionar, de que les pongan etiquetas de si tú eres cisgénero, transgénero o eres género fluido, y se rebelan contra eso. Y hay un voto masivo a Vox de los jóvenes, y no es que los jóvenes hayan descubierto el fascismo ahora y sea esa impulsividad de la adolescencia que les lleva a eso, no, es que se están rebelando porque no les dejan ser libres de pensamiento. Yo haría un análisis que sería comparar el porcentaje de afiliados respecto al porcentaje de votantes, o sea, distinguir en todos los partidos afiliado y simpatizante, el muy cafetero y el tal. Claro, Vox tiene el muy cafetero de toda la vida, que es, digamos, que es el que nos quieren vender el resto de los partidos para contrarrestar esa fuerza, pues el señor circunspecto, o sea, muy intransigente, muy de la vieja escuela. Fumando un puro y tal. Bueno, lo que sí, pero... Y luego está el simpatizante, y dentro de los simpatizantes, lo que dice Iván, hay multitud de casuísticas, desde el joven que vota porque a mí no me impone nada, porque para eso acabo de cumplir 18 años y hago lo que me da la gana, a incluso el que viene desencantado de la tibieza de los gobiernos del PP, del señor Mariano, cosas así. Entonces, eso es donde está el truco. El truco está ahí. Hay mucha gente que vota, incluso y gente del PSOE que vota para hacer daño al PP. Entonces voy a votar al PSOE para que el PSOE, soy del PSOE pero voy a votar a Vox. No estaré muy de acuerdo con quien me representa en el PSOE, por eso me da una cierta libertad moral. Y voto a Vox. ¿Por qué voto a Vox? Porque así le complico al PP, porque cuanto más peso tenga Vox, más difícil van a llegar a una... Es un voto muy ecléctico y es un voto, yo creo que muchos votantes de derechas, del PP de toda la vida, votan a Vox, aun siendo del PP, incluso yo sospecho que mucho militante... que menos traspase hay. Yo creo que por una simple razón, como elemento corrector del PP. Es decir, hay gente de derechas que prefiere un PP que dependa de Vox para tener una política más dura, o una política de ideas, no una política, pues como muchas veces le acusaba a Rajoy, de socialdemócrata. Quique, tradicionalmente, y esto es generalizar muchísimo, cuando un joven se sentía rebelde, el voto se iba para la izquierda o la extrema izquierda. ¿Por qué ahora ese cambio y hacia la derecha, muy derecha? No lo sé, eso es una... a ver, yo no creo que encadenando un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de los jóvenes. Yo no creo que o sea, yo discrepo de la idea de que creo que, a ver, yo creo que la gente que vota conscientemente en ambos lados del espectro es una minoría. ¿Vale? Yo creo que el comportamiento de la mayor parte de los votantes, voten a lo que voten, seguramente es sin gran reflexión detrás, ¿no? Sino que un poco en caliente, cabreado, y también hay un voto anti-establishment. El establishment, ¿quién es? Estos tíos que gobiernan. ¿Vale? Y encima hay, en el tema de la juventud, pues hay ahí no sé quiénes serán, pero hay gente muy buena dirigiendo las campañas de comunicación juveniles de Vox. Es una cosa que llama la atención. Sí, en redes se mueven. Hay cosas por ahí que digo, aquí hay un cerebro y tal, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que van las cosas más por ahí. Ese cambio histórico creo que tiene más que ver porque... Y en general todo lo que está pasando, ¿no? Electoralmente. Con que hay una escasísima vinculación orgánica con las masas por parte de las organizaciones de izquierdas. ¿Eso qué significa? O sea, vinculación orgánica es lo que pasa, por ejemplo, con las izquierdas en las cuencas mineras. Que dices, vale, puede ir mejor, peor, el viento sopla de un lado o de otro, la marea tal, pero tienen como una base que no se mueve de ahí, ¿no? Es el PSOE, Izquierda Unida, comisiones obreras, los rollos culturales que tienen, todo eso. Y eso es vinculación orgánica. En el resto del país eso es muy, muy escaso. Eso pasa en sitios muy concretos, como las cuencas, pasa con algunos sitios de Andalucía, ¿vale? Pues igual en Barcelona, estas historias, ¿no? Y hay realmente las organizaciones de izquierdas, exceptuando quizá un poco el PSOE, que es más aparato y más ingeniería y más maquinaria, pues Podemos y todo esto son grupos de comunicación adheridos a cargos parlamentarios y
Pero eran activísimos al principio, delante de los círculos. Sí, pero eso era de aluvión culturales, eso era de barrio que había en todas las ciudades. Eso era de aluvión totalmente, que es lo que le está pasando a Vox, y eso viene y eso va. Y luego... en cuanto gobiernas 2 días... Ese es el resumen. Fuera. En su día, cuando subió Podemos, no es que los jóvenes voten a la derecha, sino que esto va y viene. En aquel momento estaba a la derecha y toda la aluvión que aprovecharon del movimiento aquel de mayo y tal, pues se lo llevó Podemos con sus círculos. Es el voto anti-establishment. Claro, y ahora se lo lleva Vox porque quieren votar en contra. Pero el movimiento woke, es que lo he dicho aquí muchas veces y la gente no es consciente hasta qué punto muchos estamos hartos de toda esta porquería del movimiento woke, esto que pasa con los Monty Python. No se habla, pero se hace. Se legisla en contra. Hombre, que sí, se legisla en contra. Entonces, el movimiento woke, para el que no lo sepa, despertar. Bueno, despertar... levántate. Para los que parece que no tienen más de 2 neuronas. En Estados Unidos ahora está la política de la cancelación, que es que tú miras en tu currículum y si a lo mejor cuando tenías 17 años pasaste por delante de un cartel que era de un partido, cancelado tu concierto, lo que sea, no puedes decir casi ninguna palabra. Ahora... Es que ahora tú hablas y como des con alguien de estos del movimiento woke, no, esa palabra no la puedes usar, no, esta palabra no. Sí, ahora ya no hay autistas, hay encuadrados en el... Y a mí una cosa que el otro día casi me enfado con uno, me dice, no sé qué de los calvos, ya perdona, ¿no? Y digo yo, vamos a ver, tú eres retrasado mental y perdón, no me hablo de los retrasados, hablo de ti. Personalmente, de tu coeficiente. ¿Cómo se nos llama? Entonces, ¿cómo se nos llama nosotros entonces? Tienen una ausencia manifiesta de pelo. A los calvos. No, me dijo no sé qué. Son los reyes del eufemismo. Son los reyes del eufemismo. No, pero era por saber cómo. Recesión folicular. Tú y yo tenemos recesión folicular. O sea, si tú y yo nos decimos que somos calvos, estamos atentando con nuestra propia dignidad. Correcto. Eso es el movimiento woke y no sabemos hasta qué punto la gente detesta eso. Pero es que incluso hasta la propia palabra que usan, porque son unos maestros en apropiarse de palabras. Sí. Wow, despierta, levántate, espabila. No mezclan eso. Bien, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los demás somos tontos que nos despertamos? Claro, bueno, en eso o vamos a un ejemplo típico. Yo hasta ahora había estudiado que los auténticos maestros del eufemismo eran los nazis, ¿no? Con sus términos, tratamiento especial y tal. Ahora hemos descubierto recesión folicular. Y como esas tienes infinidad. Pero es que aparte se apropian del lenguaje de una manera que por ejemplo, ahora mismo, las declaraciones de señor Sánchez ayer para su grupo tal, que es que si las analizas frase por frase, ha dejado de facha al propio Pablo Iglesias, porque le quiere comer la tostada. Bueno, pues, ola reaccionaria. Vamos a ver, que la gente haya votado, llamarlo ola reaccionaria... Es como decir hola comunista es que es, es que es democracia. Eso es la gente protestando porque sus condiciones vitales están degradando. Una serie de palabras comodín que les vale para impulsar. Yo creo que también eso apega mucho a esa visión de la epicidad que busca muchas veces la izquierda, de nosotros somos los auténticos, los genuinos, los resistentes, no pasarán. Yo me acuerdo hace 4 años cuando ganó Juanma Moreno en Andalucía, que convocaron una manifestación antifascista delante del Palacio San Telmo. Pues 4 años después tiene mayoría absoluta, 4 años después tiene las 8 capitales de provincia. Y yo creo que uno de los errores que se va a cometer en esta campaña por parte del PSOE, porque de momento es el titular de los votos, es seguir en ese error. Porque conforme pasa el tiempo... La ultraderecha ultramontana ya no mete miedo. Exacto. Entre otras cosas porque ha demostrado que tampoco se comen a los niños. No estarás de acuerdo con ellos, tienen cosas en las que son bastante difíciles de estar de acuerdo, pero luego tienen muchas cosas de sentido común. Y la gente al final quiere sentido común. Y sobre todo porque ofrece una narrativa, digamos, comprensible. Una narrativa sobre lo que viene en el futuro, y en un, sea cierta o no, y en un contexto de crisis civilizatoria muy grande. O sea, la gente tiene mucha preocupación por lo que va a pasar en el futuro. Entonces, y populismo, cuando pasa eso, te vuelves conservador. Ideológicamente, prefieres es el virgencita que me quede como estoy. Sí. Entonces, si ante eso tú estás hablando o te visten como que es que cuestiono la familia, es que cosas nuevas aquí, raras, que no sé qué, pues claro, imagínate la tercera edad, cómo reacciona. Tiene cierto, no, tiene visos y elementos de realidad. Una ministra de Sánchez ya lo dejó, ya no es ministra, que dijo aquella gloriosa frase de los niños no son de los padres. Entonces, claro, aquello a cualquiera que tuviera hijos... Es que
Es que han puesto Claro, en la cabeza a los... Te llega un partido y te a dice, los no, más el retrasados pilar de la del convivencia es la asunto. familia. A ver, es que Pues sí. hay muchísima gente de izquierdas que está hasta las narices De esas de estas tonterías. historias, pero muchísima. Y esa gente que ha hecho en las pasadas elecciones no ir a votar. Yo, gente que no ir a odia, votar. Entonces ya gente que está. odia a Irene Montero, la mayoría que conozco son de izquierdas. Y bueno, todavía la feminista esta Lidia Falcón, feminista histórica, decía que lo que más daño hizo a las mujeres fue el Ministerio de Igualdad. Que lo diga ella tiene narices, que creo que la echaron del Partido Comunista, no hace mucho. Pero bueno, al final la cultura popular, la calle es muy sabia, y a ese ministerio creo que lo llamaban el ministerio de da lo mismo. De igualdad. O sea, de igualdad. Pero claro, al final tienen acceso al BOE y ahí viene el problema. Lo que pasa es que no da igual porque Claro, era un porrón de perchas. ahí tienen acceso al BOE. Que se gasten dineros en chorradas, pero chorradas manifiestas. Pero es que tampoco sin ir más lejos. Y esto que voy a decir no es ninguna broma, está en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 108.313 euros con 50 hace 6 meses de una subvención para estudiar la emancipación de la mujer en las sierras de Colombia. Espera. ¿Cómo? Sí, está en el ¿Cómo era? Para estudiar la emancipación de la mujer o el empoderamiento de la mujer, hay que usar esas palabras. ¿En qué parte? En Colombia, en el altiplano colombiano y boliviano y no sé qué. 108, oye, está en el BOPA. No, que sí. 108.000 euros. Claro, a un señor que está esperando porque paguen lo que el lobo le mató, que ya está cabreado, iba a decir otra palabra, por lo del lobo, más encima que no cobra los 300 pavos del novillo, y esta gente se gasta de mi dinero que mañana me toca pagar el IVA o ingresar tal. Claro, es que esas cosas no se dan cuenta. No se dan cuenta. Claro, eso, pues se lo dieron a una asociación. Hay una asociación, un equipo de investigación que va a comer en Colombia es como, 4 o 5 meses haciendo por un estudio que va a quedar en salirnos de nada. Asturias, no tiene sentido común que haya un instituto oceanográfico de Aragón. Porque en Aragón, que yo sepa, mar no tienen. No, poco. Pero es que, si te lees los presupuestos del Estado, o sea, que estás ya muy desesperado, una noche estás en insomnio y tal, ves que hay un organismo que se llama así, y suena a coña, Subdirección General de Asuntos Generales. Subdirección General de Asuntos Generales. Ay, madre. O sea, ni el señor Ibáñez en Mortadelo y Filemón podría igualar. ¿Eso qué incluye? Pues incluye dinero para engrasar. Esa es buenísima, ¿eh? Subdirección tienes General muchas. de Asuntos Generales. Pero bueno, donde gobierna la derecha también hay... También. Hombre, a ver, sí, hay que colocar. Hay una cosa definitoria, yo creo, de este periodo, de este gobierno, que es el tema de que ha habido una narrativa por parte de ellos como de que estamos cambiando el país y estamos haciendo la de Dios, y realmente no han hecho ninguna reforma estructural. O sea, lo más parecido a una lo que más se acerca y se queda muy lejos es la ley de vivienda y la cuestión esta de la reforma laboral, y son cosas muy tímidas lo que han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si tienes una situación donde cada vez que entras a la Limerca y sales tienes 30 euros menos en el bolsillo y te llevaste 4 pijadas, claro, la gente dice, es que no han cambiado nada esta peña. Eso entonces pasa lo que pasó el domingo. Me lleva a una cosa. Llegó la hora de Asturias. Sí. Exactamente lo mismo. O sea, un mensaje de un gobierno el instalado era... en la calle Fruela, Suárez de la Riva, que vive en una torre de marfil donde todo se ve bien. Maravilloso. Y una realidad del ciudadano de a pie, donde ves, pues eso, el paisano que no le pagan la vaca o el chatu que mató el lobo, el paisano que vive en un pueblo de Cangas y no tiene un punto de luz, o no tiene cobertura, o tiene unos baches terribles para llegar a casa, o está la carretera sin desbrozar. Sí. O no hay tren porque no acabe por el túnel. O no hay tren, claro. Entonces, esos mensajes llaman mucho la atención y explica un poco la realidad en la que viven instalados algunos partidos, de una realidad donde ellos yo creo que de verdad se lo creen, si no serían, iba a calificarlos de una manera, pero a pesar de que no estamos en horario infantil, voy a cortarme. Yo creo que si se lo creen, bueno, tiene un pase. Si no se lo creen, es que nos están tomando por tontos. ¿Prevén, ahora que habla Iván del Ejecutivo de Suárez de la Riva, prevén un giro a la izquierda en Asturias? Quiero decir, si las bolsas de Sudamérica no traen un cambio, el PSOE va a tener que pactar. Si me permite solo un minutito. Con más a la izquierda. Sí, solo un minutito, porque antes Quique dijo una cosa importantísima y creo que la pasamos por encima, que es que en la izquierda fueron eligiendo a los más tontos para poner allí pues ministros, empezando por Pedro Sánchez. Entonces es un voto contra eso también. No, yo también te digo que te voy a decir, a pensar que son... No tontos. Hay de todo.
Ponme un ejemplo de uno así muy bueno, que te parezca a ti Una ministra actual o un ministro, por ejemplo, Margarita Robles, me parece buena ministra. Otro, vale, porque ahí me pillaste. Es lo menos socialista del gobierno. No, bueno. Vale, pero independientemente de eso me reconocerás que los hay que dices tú. Vale, es verdad que el Ministerio de Igualdad concentra una gran mayoría. Sí, ahí se concentra, ahí hay una alerta. Pero hay más de eso. Y luego que la narrativa esta de fachas y tal va igual para un lado que para otro, ¿eh? Porque también desde Vox se aprovechan mucho del comunismo, cuando comunistas ahora hay 4. Y lo que habría que aclarar de una vez es que fascismo, eso fue una cosa que pasó. Facha vale, no sé. Pero fascismo, yo recomiendo un libro que es El fascismo, se me fue ahora, de un italiano, es un libro maravilloso. Usar hoy la palabra fascista es de ignorancia absoluta. Es decir, esta persona es fascista, no sabes lo que está diciendo. Si llegaron a quitarle una calle a un señor en aplicación de la ley de la memoria histórica por franquista y llevaba 20 años muerto, cuando nació Franco. Cuando nació Franco, ese hombre llevaba 20 años muerto y es franquista. Y a veces ves a estos políticos tan cookies hablar de franquismo con una libertad. Vamos a ver, vamos teniendo una edad. A mí Franco fue un hombre que cuando yo iba a quinto de GB me dio 2 días de vacaciones. El día que murió. 5, ¿no? O 5, lo que fueran. Sí. Y salía un señor ahí llorando en la pantalla. Bueno, pues a ver, que vamos a empezar ya el segundo cuarto del siglo XXI y todavía estamos mirando por el retrovisor. Este país no va a avanzar nunca así. Y claro, y una estrategia de polarización tampoco nos lleva por buen camino. Pues ahí vamos. Sí. La calle en Bilbao, que debió ser lo mejor que dio Bilbao en 2 siglos. Sí. Bueno, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Y volviendo al caso de Asturias... Hay avances que tiene que realizar España. Y volviendo al caso de Asturias... tiene que haberlos, claro. Pinta muy mal, porque, a ver, el señor Barbón solo no puede gobernar. Hay volantazo a la izquierda. Izquierda Unida, bueno, pues podemos ser más homologable. Pero es que el voto decisivo es de Podemos. Es de Podemos. Que es el que no le hace gracia. Entonces, cuidado ahí, Cuidado ahí. O pueden o vamos otra vez a unas elecciones. Lo que no va a ser mayorías cualificadas para lograr algunos acuerdos. Por ejemplo, reformar el estatuto, que necesita una mayoría cualificada. El tema del Bable, todas estas cosas, eso queda... ¿No es más, que Podemos va a pactar con ellos? No, es que Podemos... A ver, Izquierda Unida probablemente pactará. Y hay gente que ya tienen un baño de realidad. Pero darle la llave del negocio a una persona, a alguien que representa un partido político que ya vemos que lo que quiere es muy peligroso. Se lo dará. Asturias no puede ir avanzar más ya en presión fiscal, por ejemplo. Bueno, no puede. Por poder. Porque nos den un bocadillo a todos por la mañana. Se lo dará porque la alternativa es lo que le pasó a Cascos. Claro. Y yo creo que sería lo mismo que le pasaría a Barbón. Si adelanta elecciones, yo creo que con este tsunami conservador que nos viene, o este tsunami ultra, y Podemos desaparecería. Podemos desaparecer y la izquierda se vería castigada por sus propios votantes por no ponerse de acuerdo cuando tuvieron la oportunidad, que fue lo que le pasó al PP y a Foro hace 12 años. Lo que pasa es que tener en cuenta una cuestión, que es que ya Izquierda Unida ya juró y perjuró durante toda la campaña que quiere cargos, no quiere la consejería de festejos y vuelo. No quiere una cosa que haga política. Es que, como decía Gramsci, el poder desgasta, pero la posición desgasta más. Barbón tiene un cogollo oligárquico, empresarial y de las multinacionales asturianas dentro de su tal, que eso no lo van a dejar. Entonces, a ver cómo se arregla. Hay unas contradicciones muy gordas ahí dentro de eso. Y si no, el capital se deslocaliza y punto, no hay ningún problema. Y lo que hacemos es hundir a Asturias más en la miseria. Unos cuantos años más. Claro. Bueno, hay una medida que defiende Covatome, que es la creación de una especie de convertir lo que es el IDEPA en una especie de SEPI y utilizarla para nacionalizar Asturias. Precisamente para que no marchen. Claro. Para nacionalizar Asturias. ¿Covatome puede ser la próxima consejera de salud? No creo. Yo no creo que vayan a permitirla entrar en el gobierno. ¿No? ¿Ni que ella lo pedirá? No. Sí, puede que lo pida y puede que haga el paripé en una temporada, pero llegará en algún momento en que... O sea, es que es un diputado en una organización que está hecha polvo. Sí. Lo bueno que tiene es que se cargó a todo el aparato que estuvo contra ella, o sea que ahora no es responsable ante nadie. No, también es cierto. También es cierto. Sí, señor.
Y le hicieron la vida imposible durante Hombre. la campaña. Sí, a ver, ahí eso yo creo que eso va a estudiarse en las facultades de politología, en el caso de Podemos Asturias. ¿no? Puedes estar o no puedes estar de acuerdo con esa persona, pero se lo ha ocurrido a pulsos, que se ha Sí, puesto sí, hasta en sí, huelga sí, de sí, hambre. eso sí. O sea, que... Además, yo creo que a los españoles nos gusta mucho eso de premiar al que va contra el fuerte. Ese David contra Goliat yo creo que nos gusta mucho. Sí, para eso somos muy Quijote. Y bueno, yo creo que sí, que se estudiará porque, vamos, el caso de suicidio asistido de Podemos es, vamos, solo comparable al de Rivera en el año 2018. Sí, efectivamente. Otro día hablaremos de Ciudadanos. ¿Por qué fracasó la opción? La opción Ciudadanos, que cada cual tendremos nuestra teoría. Ahora me despido de nuestros invitados, agradeciéndoles, cómo no, la presencia, pidiéndoles una reflexión final. Empiezo por José. José, Yo es que ¿qué nos espera? Estoy procesando lo de Unamuno, de verdad, que una ciudad pueda quitarle el nombre de una calle a Te Unamuno. diré algo. Es que estoy todavía... Yo estudié toda mi vida en el EGB, yo hice el EGB, en el Colegio Público Menéndez Pelayo, de la calle General Lorza. Un día pasé por delante, ya no se llama Menéndez Pelayo, se llama Pablo Miaja. Pero Unamuno era un libre pensador que cambiaba... Carlos Marx tiene una calle en Gijón porque era del barrio de la Arena. Sí, de la calzada, lindante de la calzada. Pues ahora ya no se llama Menéndez Pelayo el colegio, se llama Pablo Miaja. Porque Menéndez Pelayo no sé tampoco en qué incurría aquel hombre. Pero Unamuno, pero es niebla, es que era una persona que... el chiste, a Ortega quitarlo, hágase dejarlo. A Ortega quitarlo. La cultura... No te puedo dar Efectivamente. Bueno, para mí será toda la vida Colegio Público Menéndez Pelayo, con una señal allí que pone 1934, construido en aquel año. Así que yo en mi pueblo voy a poner una callejuela o lo que sea con el nombre de Miguel de Unamuno y no te puedo dar una reflexión final porque sigo procesando esto, ¿no? Bien. No entiendo. ¿Reflexión final de Iván? Pues nada, entramos en la segunda vuelta de unas elecciones cuya primera vuelta tuvimos el 28 de mayo. En este caso yo creo que los bloques están más que conformados, las políticas están más que contrastadas y queda ver quién va a cometer más fallos en esta campaña y quién va a tener más movilización en esta campaña, que está pensada un 23 de julio precisamente porque bueno, el voto conservador es el que tiene posibilidades de estar de vacaciones y es el que tiene posibilidad de desmovilizarse más en ese caso que el voto de izquierdas. El voto conservador es vermú y voto, o voto y vermú. En este caso, y misa. En este caso quitamos el vermú de la ecuación y metemos el verano, con lo cual no se sabe lo que puede pasar. Unas elecciones que nunca fueron en verano y que dependerá eso, del sí o el no a Sánchez, de cuál sea la gana que tenga la izquierda de votar sí a Sánchez y de cuál sea la gana que tengan los votantes de derechas, conservadores, de sacrificar un montón de cosas para votar no a Sánchez. Ramón. Sí, estoy de acuerdo. La fecha está elegida, no es que esté elegida, está impuesta. La fecha es un sin Dios que va a causar multitud de problemas. Va a afectar a la economía porque es un puente en el que mucha gente pues, no irá de puente porque no tiene sentido para volver a votar. Va a haber un desmadre en el voto por correo, etcétera, etcétera. Pero es que también hay un problema añadido, que es que yo creo que la gente va a castigar, ha visto ya por qué se hace. No va en el interés, se supone que unas elecciones se convocan en el interés de la ciudadanía, aquí no, es el interés de una sola persona, y la gente lo va a castigar, bien sea por correo, votando, lo va a castigar. ¿Qué problema hay? Que nadie cometa un error garrafal que lo hunda, y que la campaña va a ser lo más a cara de perro que hemos visto nunca. Hemos visto ya vídeos antes de ayer, yendo al 11M, al Jack 42, y estamos en pre-campaña. Va a ser una cosa horrorosa. Horrorosa. Va a ser Así es. Finaliza Quique. Reflexión final brevísima. Tanto los gobiernos que salgan del pasado domingo como el que salga de las próximas generales, creo que van a tener muchísimas dificultades para gobernar o para mantener la estabilidad o seguramente van a enfrentarse a mucha inestabilidad. Y la razón, una de ellas es la policrisis, que está en pleno desarrollo. Hablamos de cambio climático, guerra, no sé qué, inflación, todo eso. Pero, sobre todo, es otra cosa que no ha existido en los últimos 3 años y que se va a reactivar en el 2024, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con lo cual no va a haber un duro para nada. Efectivamente. Y eso.
Bueno, pues llegamos así al final con una reflexión pesimista por parte de Quique, con lo cual solo me queda apelar a la Subdirección General de Asuntos Generales para que resuelva mi recesión folicular, en este caso, y ya puestos con la de José también. Los demás van bien servidos, no hay manera. José y yo constituiremos la plataforma de afectados por la recesión folicular y nos pondremos en contacto rápidamente con la Subdirección General de Asuntos Generales. Allí están Mortadelo y Filemón, detectives de ocasión. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Gracias por su atención. Volvemos el martes a las 10 de la noche. Hasta entonces, que tengan un muy buen fin de semana. Ánimo y adelante.